Bienvenida a bordo, Eva Álvarez, a este vuelo. Hoy voy a volar con una diosa, no sé de qué Olimpo, pero seguro que el tuyo, de tu metro cuadrado. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Pues estoy encantada de estar aquí, ahí en este vuelo. Además me encanta volar, de verdad. Y sí, además estar aquí sin saber lo que va a ocurrir. Me encanta. Muchas gracias, Sina, por invitarme. Gracias a ti por atreverte, porque tengo que decir, familia bonita, que Eva fue quien me contactó. Yo no conocía a Eva, no conozco a Eva. Vamos a conocernos hoy en este vuelo. Ya sabéis que para mí es un hecho, ¿no? Al final este podcast es una realidad de lo que sucede en un galley de un avión. Entonces, no sabemos las biografías de nuestras pasajeras y pasajeros y nos descubrimos en este galley estas sorpresas. Abrimos regalos en vuelo. Así que, ¿dónde quieres ir? ¿Dónde te apetece que volemos hoy? Pues por mí vamos a volar a una aventura desconocida para descubrir dónde está el poder de esa diosa, que bueno, de esa diosa o de ese dios, ¿no? Yo hablo de diosas porque yo soy una mujer, pero de ese poder que hay en todos nosotros, que es el poder creativo y el poder creador, Qué y bonito. que baje lo que tenga que bajar en este vuelo. Pues vamos allá. Yo ya tengo el cinturón abrochado, así que fenomenal. Bueno, pues ¿quién es Eva en este momento presente? Bueno, pues es una pregunta difícil de definir para mí. Eva, siento que es una persona que ha elegido pues una experiencia, inicialmente una experiencia muy convencional de vida, y en esa experiencia pues a través de atravesar el dolor, la frustración, el aburrimiento, el vivir sin sentido, viviendo mucho una vida donde el poder siempre estaba fuera y ella era muy pequeñita, pues bueno, un día se atrevió a abrir puertas hacia la aventura, hacia lo desconocido, hacia lo diferente, y Eva cada día se va encontrando más ahí, en abrir esas puertas, y es un movimiento constante donde hoy en día yo me encuentro mucho en la aventura, en lo desconocido, en la curiosidad, en sentirme viva. O sea, para mí he descubierto a lo largo de la vida de que he vivido como, estoy como si fuera una segunda vida, ¿no? Ya tengo casi Mm. 50 años, pero estoy como casi en mi segunda vida. No sé cuántas vidas habrá dentro de esta vida terrícola, pero mi primera vida la recuerdo bien, que fue casi hasta los 36 años o así. Ujú. Fue bastante larga para vivir sin sentido, ¿no? Ok, wow. Y no me sentía nada viva. Entonces, hoy en día Eva es pues una mujer normal que se siente viva y que quiere vivir hasta el fin de sus días así. Qué bonito lo que has dicho y qué poderoso porque yo también soy de las que creo que en una vida podemos vivir muchas vidas. Y oye, atrévete a vivir tu vida porque es tuya. O sea, tienes que tomar los mandos de tu vuelo, ¿no? De decir, voy a hacer, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a hacer y me voy a atrever a hacer esto? Porque al final, si hacemos este acto de valentía nos va a llevar a que probablemente el día que se apaguen los motores, entonces podamos decir qué bien me lo he pasado. Para mí es un termómetro, lo digo mucho por aquí. Mi termómetro es si yo mañana me muero, ¿qué tal, Sina? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido tu vuelo? Y me lo he pasado genial. Así que, y esto siempre hago este inciso por si acaso sois nuevos por aquí en esta familia bonita o nuevas. De verdad, no quiere decir que haya ido todo perfecto, no. Pero aun teniendo turbulencias severas en algunos momentos de la vida, lo que he hecho hasta el día de hoy, volvería a hacerlo, me lo estoy pasando genial y espero pasármelo mucho más. Y con estas ganas de divertirme, te voy a preguntar qué tal esta niña, tu niña pequeña, a esta Eva adulta con su niña en este viaje presente. Bueno, pues ahí está todo, ¿no? Como en nuestra niña interna. La niña interna inicialmente o sea, se planta en esta vida obedeciendo. Y Mm. ahí es donde justo lo que acabas de decir ahora, Sina, ahora antes de abrir la pantalla y pensar, bueno, ¿qué voy a contar hoy? No tengo ni idea. Pensaba, ostras, una frase que yo siempre pensaba durante muchos años, sobre todo en los años donde más me sentía en crisis, ¿no? Que quizás fue cuando terminé mis que ingenierías y empecé en el mundo laboral, y ahí empecé como
dentro, porque antes era como correr hacia un lugar, ¿no? Pero Mm. cuando ya era como el momentazo de que ahora ya estoy en ese lugar y dentro no escuchaba ninguna música, o sea, todo estaba como vacío, había una sensación de sinsentido y sobre todo de aburrimiento. Esa niña se sentía aburrida porque fuera había una vida que era como todos los días igual y era como una vida donde ya estaba todo creado, o sea, había dentro de mí una sensación de no decidir, esa sensación que es como falta de poder, Mm. el poder de elegir. O sea, yo estaba en una vida convencional donde todo ya está montado, ¿no? Es como si te metes en un palacio de cero y ahí no hay nada que tenga que ver contigo, porque tú no vas a tomar ninguna elección, no puedes mover nada. Pues así se sentía esa niña y creo que cuando llegamos a este mundo es tal toda esa información que nos viene de fuera de un sistema que nos rodea por todos lados desde la educación, o sea, vamos a la escuela a obedecer, todo Total. el mundo sabe más que nosotros, o sea, los profesores son como ahí un edificio macro alto al Mm. que admiramos, o sea, saben de todo y nosotros no sabemos nada, es como que cada vez vas creciendo con esa sensación de no ser suficiente y la vida Total. es un aburrimiento, o sea, son como dos frases que cuando tú sales, si haces un largo camino de estudios y estás ahí como mucho en esa carrera de, bueno, el día que termine esto, Mm. bueno, pues cuando llega ese día, por suerte, porque no voy a decir que en mi caso fue una gran crisis o varias las que viví cuando llegó ese momento, pero hoy en día me siento afortunada de haber vivido esas crisis porque gracias a eso pude encontrar debajo de ese dolor también toda esa fuerza y toda esa capacidad de, bueno, yo esto voy a hacerlo de otra forma, ¿no? Voy a descubrir porque algo más tiene que haber aquí, que justo me lo decías tú ahora, Sina, cuando empezábamos, ¿no? Que decías, es que en mi Total. vida siempre hubo esta frase de, tiene que haber algo más. Pues yo Total. pensaba igual, o sea, tiene que haber algo más. Entonces ese tiene que haber algo más, voy a ver qué pasa, voy a dar un paso hacia aquí que me despierta curiosidad, voy a ver cómo se lo montan estas personas que veo que no se sienten como yo, ¿no? Siempre hubo como esa comparación con personas que a mí me inspiraban Ujú. y decía, bueno, estos saben algo más que yo no sé. Entonces empezar a abrir puertas hacia algo desconocido de yo quiero elegir otra vida. Y hoy en día, pues claro, esa niña se siente mucho más disfrutando, se levanta por las mañanas pues llena de ilusión, de a ver cómo va a ser mi día, porque también me lo monto yo, o sea, yo soy la capitana, ¿no? Soy la Mm. creadora, soy la diosa, entonces yo Mm. soy la protagonista de esa vida y ahí pues ya surge ese poder de tengo poder para elegir y eso es mucho Total. más divertido y más creativo, puedo vivir unos días que no son todos iguales, o sea, mi vida es mucho más creativa que antes, pero antes tuve que pasar por sentir todo ese dolor de esto es un fracaso, yo no me siento viva. Fíjate, me gusta mucho que hayas hablado de la palabra aburrimiento porque esta palabra es, pero crucial, ¿no? A mí me pasó también. Yo comento, ¿no? Que en un despegue miré a la ventanilla y dije, Sina, ¿te ves 20 años más por aquí? Y fue un no, en mi cuerpo fue un no. Y era como, ¿pero qué voy a hacer ahora, no? Y entonces, pero sí que ese aburrimiento que acabas de decir era como, por supuesto que me encantan las personas, con lo cual además me permitía estar en un ambiente donde nunca es igual, porque todo puede pasar y nada puede pasar y conoces a muchísimas personas dentro de un mismo día. Tienes la oportunidad de interaccionar con muchísimas personas, además de equipos completamente diferentes un día de otro. Entonces, es una riqueza que te da muchas habilidades para la vida. Sin embargo, pensaba, no, o sea, ese aburrimiento de decir, tiene que haber una vez más esa frase, algo más, yo puedo hacer otras cosas, yo puedo seguir disfrutando, he sido muy disfrutona, ¿eh? No, no digo que no, pero te entiendo perfectamente y como yo no siento que haya seguido el manual de vida del que siempre hablo por aquí, intuyo, por lo que has contado, que en tu caso sí, con lo cual quiero retomar esa parte de Eva, que has debido de tener un cerebro privilegiado para estudiar una ingeniería que ahora nos puedes contar, donde te lleva a sentirte que, buah, con estas notazas, con lo que estoy consiguiendo, voy a tener la vida de mis sueños, porque hemos dado ese poder a la sociedad, a ese manual de vida que regenta esta sociedad en la que estamos y que te dice, no, es que por ahí es por ahí, y porque si no eres una fracasada y más.
en tu caso, que eres un artista también, es que los artistas ya sabemos que se mueren de hambre. Bueno, ya vemos que no, que estás súper bien, estás saludable, así que cuéntanos qué pasa cuando tú, o sea, decides estudiar una ingeniería, cuál, por qué y qué te motiva, porque no creo que esa artista naciera hace un año, ¿no? Yo creo que esto ha venido contigo toda la vida, pero no has querido mirar probablemente por miedo. ¿Cómo ha sido, Eva? Sí, yo en realidad la artista yo la desconocía por completo, o sea, yo Wow. empecé a despertar a mi artista a los, te diría, mira, casi 40 años tenía. Wow, Que los fue pelos de punta. cuando parí, ahora tengo 48 recién cumplidos, Wow. y parí a mi segunda hija en casa a los 40 años, a mi primer hijo fue a los 37 y a los 40 fue cuando se despertó esa artista. Yo antes ya pintaba, sí que pintaba desde los 13 años, pero pintaba desde un lugar donde no estaba despierto mi poder. O sea, yo pintaba buscando la técnica y acudía a clases particulares, ¿no? Las típicas clases de pintura donde estaba el profesor, pero yo acudía buscando, iba con todo ese cerebro que busca el manual, porque vivía así, vivía en el manual. Yo tenía mi puesto de funcionaria, bueno, ¿Qué antes me... estudiaste? ¿Qué fue lo que hiciste para ubicarte un poco? Sí, Porque claro, yo si me dices elegí, que... Dime. elegí de manera inconsciente dos ingenierías porque simplemente ahí seguía el manual. Bueno, el manual decía que las ingenierías en ese momento me iban a dar mucho dinero y bueno, pues mis padres me decían, nosotros te pagamos todos los estudios que necesites, ¿no? Era ese momento donde pues estudiar en una universidad, pues eso es lo que nos decían que nos iba a dar la mayor calidad de vida. ¿Y cuál Entonces, fue? ¿Cuáles fueron las dos? fueron ingeniería técnica forestal y ingeniería de montes, Ok. el bosque, para Ujú. gestionar el bosque. Pero la realidad es que yo durante toda esa etapa yo estaba totalmente desconectada de la ingeniería. O sea, a mí no me hacía sentirme viva, pero yo desconocía mi poder creador. O sea, yo me había Mm. metido como, por así decirlo, en ese vuelo y no era consciente de que podía salirme de ese y elegir otro o explorar, o sea, no me daba ese permiso de, bueno, pues si esto no me vibra, ¿por qué no? Voy a dejarlo y pruebo otra cosa. O sea, no estaba como con esa conciencia despierta. Ujú. Entonces, bueno, yo era así que era inteligente, ¿no? Y aprobaba y sacaba buenas notas, pero bueno, procrastinaba muchísimo porque no me movía aquello, no me vibraba. Te Entonces, aburría, como me has dicho, ¿no? aburría, claro, pero el resultado era positivo. Entonces, como bueno, hace unos años vivíamos muy en cuanto a resultados, ¿no? Si el Mm. resultado es bueno, por ahí hay algo que va bien. Mm. Aunque por dentro estés completamente muerto, o sea, tu alma está, no está, digamos que no está. Entonces yo cumplía esos resultados y en realidad estaba eligiendo una vida que otros estaban eligiendo para mí, porque yo ahí no había ningún tipo de elección consciente, estaba eligiendo de manera inconsciente en base a ese manual. Es como aquí están las instrucciones como las instrucciones de IKEA, ¿no? Cuando te compras un mueble, tú sigues eso, pero claro, es que el mueble eres tú. Y solo tú sabes ese manual, ¿no? Como me gusta esta metáfora con el manual que has dicho, Sina. Y entonces, bueno, yo seguía ese manual hasta que, por suerte, terminé esas dos carreras y empecé en el mundo laboral. Entonces, mi primer encuentro con estar en un puesto de ingeniera, estuve 3 meses porque me sentí tan decepcionada. En Buah, es realidad, que esto tiene que ser un punto, es que esto es la realidad de la vida. O sea, tú has estudiado, te empiezas a montar una película en tu cabeza y ahora llega el momento en el que todos estos conocimientos vas a ir a ponerlos en práctica en la vida real con tu imaginación, pero en realidad te pegas contra un muro y dices, ¿qué es esto? O sea, esto no es lo que me han contado. totalmente. O sea, yo iba, claro, con dos títulos bajo el brazo y llena de expectativas, pero luego al vivirlo, o sea, imagínate, 9 años estuve en mis estudios. Pero después, o sea, es como que el veredicto final está cuando tú estás en la experiencia. Por eso Total. también creo que los estudios estos universitarios están tan desfasados Mm, porque todo el tiempo es como memorizar conceptos, pero realmente tú cuando sabes es cuando estás en la propia experiencia, ¿no? Que es total. la vida. Entonces, cuando yo salgo a la vida con eso,
claro, ahí soy mucho más rápida, porque rápidamente me llega la información. Yo en 3 meses me siento tan vacía que en aquella silla, o sea, que sí, o sea, tenía un puesto donde ganaba dinero, donde se percibía un futuro, según el manual, maravilloso, pero para mi corazón Total. me sentía frustrada, vacía, engañada, pero sobre todo, o sea, lo que yo sentí fue, aquí no es, yo aquí no me siento feliz. Entonces de repente me entró como un miedo de, yo quiero ser feliz. Había una llamada, yo sé que puedo ser feliz, pero este no es el lugar. Esto es como cuando empiezas con una pareja y dices, Dios mío, qué horror, ¿yo qué hago Total. aquí? No, Pero esto esto no es va una bien. realidad del día a día, es que es muy loco, porque tenemos tanto miedo a lo desconocido que nos comemos este manual y nos lo desayunamos y nos lo cenamos. O sea, es algo que dices, es que esto es lo que nos han contado. Y yo aquí, antes de entrar, hemos hablado de esto, yo siento que ahora está poniéndose muy de moda, ¿no? Que conectes con quién eres, que seas auténtica, y yo no sé lo que sería, pero no me conformé nunca, pero no por rebeldía para, sin causa, sino porque me vaciaba completamente. Y esa universidad, yo decidí no estudiar en la universidad y para mí ha sido un lastre durante años de decir, wow, no, no tienes la carrera, porque yo soy de esa época donde teníamos que tener todos la carrera. De hecho, cuando empecé BUP, el primer mes dije, yo me quiero ir de aquí, o sea, qué horror. Y mi madre se puso allí un gabinete de crisis con mi tutor de, no, 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 tienes que ser, digo, pues déjame que vaya a FP y era como, lo peor, FP no vayas nunca, que era un módulo, no sé cómo se llama ahora, pero entonces ya sabía que esto, y cuando llegué a hacer CO, que sería segundo de bachillerato, dije que no quiero ir a la universidad, que me quiero ir de aquí. Entonces para mí fue como saltar y cuando tú has dicho la experiencia, de verdad, a día de hoy puedo decir que yo he estudiado un montón, pero he estudiado lo que he querido. Y la vida, la experiencia, el viajar, me ha dado una apertura y unas capacidades y unas habilidades que ni en una vida entera en Harvard. De verdad, o sea, porque además interactúo con mucha gente que está muy formada y es cierto, o sea, no nos preparan para la vida, no nos preparan para la vida. Totalmente. Es que de hecho ese es el manual. Yo creo que el manual que necesitamos está en la vida y la vida está en la experiencia. Entonces tu propio manual, ¿cómo tú lo vas a crear? O sea, tú necesitas saber tus propias instrucciones, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cómo Total, operas tú? ¿Qué es lo que a ti te da la vida? Para sentirte viva necesitas saber quién eres, pero eso nunca lo vas a encontrar en un libro. Incluso por mucho que estudies, realmente hasta que llega el momento de la verdad de experimentar, bueno, la teoría es como muy pequeñita en comparación a la experiencia y esto también va para personas, ¿no? Porque tengo amigas y familiares que no han estudiado y piensan, claro, cuando no has estudiado, que si hubiese estudiado llegaría a tal sitio, pero en realidad es la escuela de la vida la que necesitamos y por suerte hoy en día, ¿no? Ya es como, ya estamos ahora con todo esto de bueno, todas estas conexiones a nivel de Internet, de la inteligencia artificial, de todo se ha abierto y ya parece como que la universidad, o sea, yo no sé quién habla de universidad, pero bueno, si algo te interesa que está ahí, pues estupendo, pero que no sea a coste de renunciar a la vida. eso Si hay es, un tema que tú experimentas y dices, esto me encanta, y tú puedes apasionarte en la universidad y donde sea, totalmente. pero hasta el fondo, pero que Mm, no sea estudiar en la universidad renunciando a la vida de verdad, porque entonces tú te quedas ahí con llena de 50.000 manuales y tu vida se termina y sigues ahí llena de manuales y lo que hay es que experimentar y encontrarte quién eres tú, qué es lo que te hace disfrutar, qué es lo que te hace sentirte en esa aventura, porque al final lo que ves es que la aventura no tiene nada que ver con el afuera, o sea, tú puedes vivir una aventura, no sé, en un sitio terrible y otras personas están en un sitio paradisíaco y no la están viviendo. La total. aventura es dentro y tiene que ver con ese manual que hemos de crearnos nosotras mismas, claro. Totalmente de acuerdo. Es que, ¿sabes lo que? Yo hablo mucho de liderazgo de metro cuadrado y siento que es como nosotros hablando de arte, ¿no? Es una escultura. Tú te estás esculpiendo como esa líder de tu espacio y en un momento dado, siempre me acuerdo de la película de Ghost, cuando están creando,
que me encanta, ¿no? Lo que es la cerámica, cuando se hace ese churro y digo, esto somos, ¿no? Al principio sales ahí al mundo y de repente dices, joder, me he equivocado. Entonces es como, venga, vale, ahora voy a intentar, bueno, voy a poner menos presión o aquí hay que darle un poquito más de atención. Y es esto, o sea, estamos en continua evolución de nuestro ser. Y si no nos damos el permiso, se lo cedemos a cualquier persona y cualquier persona va a venir con una fuerza que a lo mejor no te va bien a ti o con una, eh, pues a lo mejor, ahora no me sale el opuesto de la fuerza, sería algo sutil, ¿no? Y a ti en ese momento necesitas que haya más presión en ese moldearte. Solamente tú lo sabes. Exacto, solo tú lo sabes, Eso sí. es. Bueno, Y es- Eva, cuenta, entonces, sucede que llegas allí, te encuentras con esta realidad maravillosa y dices, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cuándo tomas? Porque claro, aquí tiene que haber una travesía bastante valiente, voy a decir, porque el entorno no lo va a entender. Esto me imagino que tu entorno no entendería absolutamente nada. Tienes todo, o sea, eres una tía súper afortunada de que te quejas. Mucha gente le gustaría estar donde tú estás. Te estás muriendo en vida. ¿Qué sucede para un renacimiento como en el que te encuentras? Pues mira, sucede que yo allí sentí, aquí este no es el lugar. Y yo la verdad que desconocía del mundo espiritual. O sea, sí que es verdad que ya había vivido un despertar donde llevaba también, estuve, al mismo tiempo que estaba en esta carrera de estudios de 9 años, también estuve en una larga etapa tenía una relación tóxica que duró también más o menos esa novena, unos 9 años. Ok. Y cuando dejo a mi expareja, descubro, fue como un despertar muy grande. Ahí fue como pues un subidón de autoestima y un encuentro con mi poder. Entonces ahí no fue como un detalle pequeño. Yo sentí, wow, o sea, de repente yo me sentí otra persona. Es como si hubiera una muerte y un renacimiento. Entonces yo creo que eso me ayudó a cuando llegué a ese puesto de ingeniera, porque ahora lo pienso y digo, en realidad fue rapidísimo, porque en 3 meses yo dije, yo no quiero seguir más aquí. Hubo Wow. como una llamada interna de, este no es el lugar. Y creo que el cuerpo recuerda, ¿no? Nuestra propia sabiduría, o sea, todas las mujeres que hemos parido sabemos que en el segundo parto o en el tercero tú ya vas como una moto porque tu cuerpo recuerda, ya ha pasado por ahí, entonces ya hay una Total. sabiduría igual que en cualquier experiencia en la vida, ¿no? Entonces Mm. yo creo que mi cuerpo, mi propia sabiduría recordó, aquí no es, y sentí esa llamada de vete de aquí porque tú quieres ser feliz y en realidad era, ahí descubrí que era lo que más me importaba a mí, ser feliz, o sea, no es un detalle sin importancia acudir a un trabajo en el que estás y en este país, ¿no? Y en estas condiciones donde el trabajo muchas veces es como se traga toda tu vida, entonces es un detalle importantísimo que te lo pases bien ahí. Y entonces me fui, dejé este puesto y dentro de mí siempre había como una sensación de yo quiero tener una buena vida en cuanto a, quería tener tiempo libre. Yo Mm. sentía mi libertad es tener tiempo libre. Sabía que en el futuro yo quería una familia, era un deseo, era un anhelo del alma muy potente el ser madre y Mm. sabía que yo eso lo quería disfrutar. Era como yo no voy a pasar ahí de puntillas, ¿no? Cuando llegue ese momento quiero tener tiempo libre, yo quiero tener derechos laborales, así como buena gallega que los gallegos todos queremos ser funcionarios, porque bueno, tampoco es que No, hubiese y los mucha gallegos salida y los no laboral. gallegos, perdóname, pero la gran Ya, mayoría de las personas es como el planazo de tu vida. Digo, madre mía, yo me muero. Si me dicen con 20 años, esto es lo que tienes hasta que te jubiles. Es como, por favor, no puedo. O sea, no. Gracias. claro, yo en ese momento con la conciencia que tenía, pues yo lo que veía en lo de ser funcionaria era unas tardes libres, unos derechos laborales, viajar, me imaginaba teniendo ese puesto, en realidad era conectar con esa estabilidad económica, era como una Mm. seguridad económica, ¿no? Que me diera, pero en realidad lo que conectaba era con mis deseos y pensaba que ese sería el medio, ¿no? Entonces yo cuando dejo este puesto de ingeniera, yo digo, pues ya sé, yo ahora voy de cabeza a la administración. Me pongo ahí a prepararme para era como una plaza que surgió de ingeniería y Ujú. me puse ahí, pero bueno, eso era bastante difícil porque era para, bueno, para personas que llevaban ahí mucho tiempo con experiencia y puntos. Entonces
ahí empecé a entrenarme con el estudio de la oposición, porque al principio empecé como muy, bueno, yo quiero esto, pero me parece muy imposible. Pero empecé a entrenarme, empecé a coger esa disciplina, ese compromiso con ir hacia por lo que quiero. Y ahí, pues, cuando pasó esta oposición, se abrieron muchas plazas de oposiciones para administrativa. Y ahí yo lo vi más posible para mí, lo vi más abarcable. Entonces ahí conecté muchísimo con esa capacidad de yo esto, si me pongo, lo consigo. Qué Y bueno, entonces, qué importante esto que estás diciendo, porque al final es esto, o sea, una oposición es, yo admiro porque es como hacer un maratón o algo muy grande físicamente, pero a la hora esto es mental y es como, es un acto de fe que no sabes si vas a conseguirlo, pero ahí vas tú todos los días y vas y te sientas y estudias. Admiro muchísimo a las personas que están opositando en este momento, las que habéis opositado anteriormente. Una pasada, creo que te da mucha fortaleza interior para la vida. Yo creo que es un recurso enorme, entres o no entres a la plaza, creo. totalmente. De hecho, yo siempre pienso, es muy curioso, pero creo que fue una de mis mayores aventuras preparar esa oposición, luego esta de administrativo, y estuve enchufada 7 meses estudiando. Pero creo que aprendí tantas cosas, o sea, lo primero que aprendí fue el compromiso de ir a por lo que quiero. Al final, da igual lo que elijas, lo importante es que seas de verdad honesta contigo y que si es un deseo verdadero tuyo, que no se te haya colado de fuera del sistema o de tu pareja o de tu familia o un deseo de tus padres que no han cumplido, no, no, que sea algo tuyo, que tú te conectes con eso y tú tengas ese compromiso y esa disciplina, como exactamente como si vas a una maratón, ¿no? Bueno, pues yo me propongo ir ahí y voy hasta ahí. Y luego ya veremos, ¿no? El soltar, de decir, ya veremos lo que pasa, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer yo. Y Qué es muy bueno. curioso porque ahí descubrí, o sea, ahí me descubrí un ser espiritual en esa experiencia. Siempre explico, es que fue dentro de una biblioteca con una vida de ratón de biblioteca, pero ahí aprendí muchas cosas. La primera que aprendí es que había algo, un poder superior a mí, una frecuencia superior que trabajaba para mí. Hasta ese momento no lo sabía. Fue cuando yo me puse en acción hacia lo que yo quiero, ¿no? Yo me propongo esto, tengo un deseo y un objetivo y ahí comienza una aventura. Y en esa aventura que Mm. comienza no estoy sola. Ahí es cuando descubro, wow, hay algo más que ¿Cómo está a mi haces? favor. ¿Cómo lo reconoces? Porque siempre pienso en personas que esta parte les cuesta más. Yo te estoy entendiendo perfectamente, Eva. ¿Dónde sabes? O alguien que no tiene ni idea de esto, ¿cómo se sabe que hay algo más o que hay una, no lo sé, esa energía de la que hablas? ¿Puedes explicar? Pues mira, con cosas muy cotidianas que todos vivimos en nuestras vidas. Pues voy a contar anécdotas así que viví. Mira, yo cuando empecé, o sea, siempre me observaba que cuando iniciaba el proponerme algo, al principio siempre me saltaba esa parte de yo no puedo, no puedo, no puedo, no soy suficiente para esto. Y siempre digo, pero no importa que salte esto, porque si tú continúas, eso se va a transformar. O sea, necesitamos ese recorrido, es normal. O sea, cuando tú empiezas a correr, pues el primer día dices, yo no valgo para esto, pero tú ve el segundo y ve el tercero y hazlo a tu ritmo y hazlo a tu manera, porque en ese mismo proceso nos vamos moldeando como ese jarrón. Entonces yo Total. empecé diciendo, yo no puedo, yo no entiendo nada. O sea, yo iba a la academia y no entendía nada, era un lenguaje muy alejado de lo que yo había estudiado y decía yo es que esto no entiendo nada de este lenguaje, pero yo seguí. Entonces recuerdo un día que estaba en un trabajo, que ahora contaré la anécdota, que eso fue una de las cosas o sea, que yo sentí, wow, aquí está pasando algo, no estoy yo sola, ¿no? Es como si hubiera algo invisible que trabaja para mí. Y estaba en ese trabajo, estaba en el mostrador porque era una recepción y entonces metí la mano y encontré un libro y era el libro del secreto. Y el Ostras, libro del vale. secreto lo abrí y como yo estaba en esa aventura de quiero algo, pero creo que no puedo, que no soy suficiente, que no lo voy a conseguir, cuando abrí el libro hubo un encuentro, como una conexión muy profunda con, ostras, esto no está aquí por casualidad, porque no es mi libro. Alguien lo ha puesto aquí, yo lo abrí y dije, wow, leí unas páginas y sentí, esto es una señal para mí. Y al leer varias páginas me empezó a cambiar el chip de, es que si yo quiero,
puede ser para mí este objetivo, depende de mí, si yo pongo todo de mi parte, ¿no? Pero el encontrar esa señal fuera de mí fue importante para reconocer mi poder, porque a veces necesitamos fuera esa confirmación, bien Mm, sea de un mentor, de un libro, de lo que sea, pero que ocurra algo fuera de ti. Y ahí es donde descubres algo está pasando que es más grande que yo. Y una de las, por ejemplo, cosas cotidianas que me pasaban muy a menudo, pues recuerdo que yo no tenía dinero, acababa de salir de aquella etapa de estudiar tanto, había trabajado poquito, o sea, en realidad ya era bastante, tenía bastante edad y aún no había iniciado mi mundo laboral. Y también tenía como culpa de, wow, o sea, mis padres me han ayudado un montón, o sea, tengo mm. unos padres maravillosos, pero yo quiero ya ganarme mi propio dinero. Y me acuerdo que dije, ya sé, me voy a buscar un trabajo al mediodía que me permita continuar con mis estudios de la oposición, pero que me quite el menor tiempo posible. Entonces crucé la calle, fue como una idea que me eligió y dije, ya está, voy a ver lo que encuentro por ahí. Entonces salí de la biblioteca cuando estaba estudiando y vi que había un solarium y entré con mi idea, ¿no? Sin mirar ningún manual. Entré allí y dije, mira, estoy estudiando aquí. Yo pensé, voy a escogerlo de la manera más orgánica, porque así Ujú. estoy cerca. Entré y dije, quiero buscar un trabajo de 2 o 3 horas al día, al mediodía. Entonces me dijeron, bueno, ahora mismo no lo habíamos pensado, pero deja que me lo piense, me dijo la dueña. Y a la semana después me llamó y empecé a trabajar. Entonces esto fue para mí o sea, esto para mí son detalles con mucha importancia que a Total. mí me hacían sentir, wow, o sea, ¡Qué de repente suerte! tuve esa idea y ocurrió, pero claro, ahí empecé a darme cuenta de que mis acciones tenían mucho poder, porque ¿qué hubiera pasado si no hubiera hecho esa acción? No hubiera pasado nada. Entonces empecé a sentir, tengo mucho más poder con mis acciones de lo que yo creo si pienso como tengo que pensar. Claro, o sea, si tú estás en una forma de pensar derrotista, no va a ocurrir, pero si tú Mm. piensas, ¿y si hay algo más? Y muchas veces creo que no hace falta que seas súper optimista, pero que tú lances preguntas al universo. ¿Y si hay algo más que me puede ayudar en este momento? Mm. Recuerdo otra vez que cuando estaba en la última fase, antes de mis exámenes, pues fui a presentar documentación y la funcionaria que me tocó tenía mi mismo nombre, se llamaba Eva. Entonces, cuando me puso el cuño y vi allí Eva, para mí fue importante también eso. Yo cogí aquello, lo recogí como, wow, ella es funcionaria y se llama Eva. Esto no me pasa de casualidad. Y cada una de esas situaciones, o sea, para alguien puede ser como una tontería, pero para mí no lo eran, porque era mi aventura. Entonces creo que todos esos detalles, si empezamos a recopilarlos, en la vida de cada persona, o sea, y da igual donde estés, no tiene que ser algo grandioso ni brillante. Mi vida en ese momento era ser una ratita de biblioteca y ahí había una gran aventura, pero la aventura la marca el que tengas ese objetivo que te haga sentirte viva. Qué bueno, qué visual y qué fácil de comprender dónde podemos abrir un poco esa mirada y decir, está pasando cosas y no hay casualidades, están pasando por algo. Las puedes ver o no, es una elección, ¿no? Al final tenemos ese superpoder de elegir. Entonces, bueno, cada persona que elija el vuelo que desee y estará bien si es para esa persona y en ese momento. Eva, entonces pasas las oposiciones, trabajas como funcionaria durante cuánto tiempo y nos vamos a ese momento en el que tú incluso te mudas de una ciudad a otra y empieza esta aventura que quiero que nos compartas. Y después yo entro en la administración súper feliz, o sea, objetivo cumplido y fue como cumplir ese logro que me había propuesto, había sido algo muy empoderador, ¿no? O sea, sobre todo para esa fase donde descubro el compromiso conmigo misma, descubro que soy un ser espiritual, porque durante toda esa fase también aprendí a decretar, aprendí el poder de la escritura, aparte de memorizar también a la vez yo iba escribiendo, ¿no? O sea, iba haciendo ese descubrimiento de, wow, voy a escribir cómo me quiero sentir, voy a escribir qué es lo que quiero que ocurra, voy a escribir
pues hay una plaza para mí, en vez de enfocarme en hay muchas personas, hay gente que lleva Ujú. muchos años, o sea, yo escribía, hay una plaza para mí, ese día va a ser así, así, cuando entre, pues bueno, decretaba. Entonces ahí me encuentro con toda esa práctica que me despierta también esa espiritualidad, una espiritualidad cotidiana de, pues hay algo más grande que yo. Entonces, eso que es más grande que yo está a mi favor si yo lo uso, ¿no? O sea, si está ahí, pero no lo uso, pues no sé ni que existe. Entonces, luego cuando entro, pues creo que ya entra una persona que siente que puede conseguir lo que se propone. Entonces, cuando entro, vuelve a ser otra fase donde ¡pum! Se me cierra una puerta en los morros, porque sí, ahí descubro que tengo un trabajo donde me da todas mis tardes libres, donde ya hasta el fin de mis días no me tengo que preocupar de lo económico, porque ese plato ya está servido. Bueno, aquí voy a hacer un inciso, ¿vale? Voy a hacer un inciso porque es algo también que nos han contado en este manual y yo no me lo creo. Y voy a ponerlo con un caso real y práctico. Ya sabéis, mi familia, la familia bonita que me conoce, yo estoy casada con un venezolano. Venezuela, cuando yo nací, era un país muy rico, donde la gente iba allí y sobre todo muchos españoles fueron allí, ¿verdad? Porque en España no estábamos tan bien. Eh, He conocido durante todos estos años, que son casi 24 años, con esta cultura, personas muy formadas que han vivido muchísimos años de funcionarios, maestros, abogados, médicos, etcétera, que se han jubilado y que a día de hoy no perciben una pensión, no perciben, incluso siendo funcionarios a día de hoy, que pasaron por esas oposiciones, etcétera, no están teniendo suficiente para vivir. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos una idea en España, sobre todo, en Europa, sobre todo, voy a decir, porque yo estoy en Francia y también funciona mucho con esto del funcionariado, de, esto es para toda la vida. Estamos en manos de personas que están gobernándonos, que da igual, yo no entro aquí si son mejores o peores, pero estoy diciendo que pueden cambiar muchas cosas y que no tenemos ninguna certeza. Entonces, mientras que estemos sanas y tengamos vida, podemos hacer muchos cambios. No nos aferremos a soy funcionaria, me voy a quedar, porque no sabemos, dentro de 20 años a lo mejor sube el nivel del agua y tenemos que estar nadando y es que no lo sé, ¿sabes? No sé. O de repente nos ponen un globo y estamos moviéndonos de un planeta a otro. Me lo estoy inventando un poco para ser un poco esa niña, ¿no? Que me gusta jugar con esto, pero no tenemos certeza. Solo hay una certeza, nacemos y morimos. Lo demás, todas y todos estamos aquí en prácticas. No hay una certeza absoluta. Entonces, el tema este del funcionario y de que voy a tenerlo toda la vida o no. O no, Estaría muy bien totalmente. hacernos la pregunta y decir, vale, ok, aún así, yo estoy aquí, estoy encantada, que genial, porque hoy es necesario estos puestos de trabajo, disfrutarlo, porque además tenéis esas, os habéis ganado esa recompensa de tener todas estas, bueno, pues complementos, ¿no? Dentro de la parte laboral. Pero también, ¿qué pasaría si un día esto no funciona? Se acaba. Totalmente. Es que eso es otra de las grandes mentiras, claro, nos hacen creer, o sea, en ese manual pone eso y yo en ese momento creía eso, pero no hay nada para toda la vida. En realidad la única certeza que hay es la tuya interna, pero esa Mm, seguridad, como en muchas otras cosas, ¿no? O sea, vuelve a estar ahí en el manual y nos lo creemos, pero hay luego tantas cosas que influyen, es que a lo mejor tú misma no quieres que sea para toda la vida, ¿no? Esto es como lo exacto. del matrimonio, o sea, lo que tú decretas ahí un día en el altar, Dios mío, what? Para toda la Mm, vida, pero si tú no sabes todavía ni quién eres tú, ¿cómo vas a saber si quieres eso para toda la vida? Yo en ese momento me totalmente. creí eso, claro, y eso me sonaba bonito, pero Mm, cuando entré, justo eso que me sonaba bonito fue lo que me sonaba más terrible. O sea, después una vez que entré, claro, o sea, era como, volvía a ser como muchas expectativas en algo donde yo todavía aún no me conocía. O sea, yo hoy en día me conozco mucho más, sé que soy una persona creativa, que necesito ese grado de libertad para mm, sentirme viva, pero en aquel momento no lo sabía, llevaba toda una vida ampollando y mm. obedeciendo. Entonces, cuando entro,
eso que me sonaba bonito resulta que se convirtió en una pesadilla, porque yo pensaba, Dios mío, aquí voy a tener que estar toda una vida, porque claro, acababa como de aprobar esa plaza para toda la vida, esa seguridad, esa estabilidad para toda la vida, que se convertía en una cárcel para mí. Y era en términos internos, o sea, yo recuerdo que compañeros que habían entrado conmigo me decían, hija mía, pero esto no es tan terrible, pero tú sabes los trabajos que hay ahí fuera. Mm, Pero bueno, era terrible en mi propia experiencia, en mi ujú, propia aventura, porque no respondía a lo que yo me imaginaba, cómo me iba a sentir, ¿no? mm, Y bueno, justo además atraigo pues un puesto donde había mucha dificultad porque mi jefa tenía pues problemas y yo quería entrar como con muchas ganas de aprender y me encuentro en un lugar donde me tengo que abrir a la experiencia de aceptar, donde aprender en ese momento no era lo que había que hacer. Entonces, bueno, ahí pedí ayuda. A la par, como la vida es tan mágica, pues ya me envió lo que es el coaching. Pues un día me encuentro, ¿no? con un curso de coaching, empiezo a meterme ahí, a descubrir, wow, para mí es como un, ostras, hay un universo y este universo resulta que tiene unas leyes, ¿no? Hay un manual y eso me empieza a encajar mucho mejor. Y eso empieza a hacerme sentir de, vale, pero entonces no tengo por qué quedarme aquí, puedo elegir, ¿no? Es la primera vez que yo empiezo a darme permiso a, ostras, pero yo puedo elegir mi vida, no lo sabía, ¿no? Casi con 36 años. Y ahí pues contrato bueno, primero empiezo por un psicólogo, veo que no me resuena, luego cojo una coach y ahí mi vida cambia. O sea, eso es como un portal que se abre, porque cuando mm, empiezo me doy cuenta de la importancia de también a veces ser acompañada, ¿no? Cuando estás en crisis, porque después el vuelo va tomando diferentes etapas, pero en la etapa de crisis hay una sensación mucho de soledad, de no entender, de no saber por dónde empezar, es como mm, por dónde me empiezo la tarta, ¿no? Es muy grande. Y ahí el tener una persona que me inspira y que es equipo a favor, yo empiezo a jugar con la vida, empiezo a jugar con las posibilidades, empiezo a ver que la mente es mi aliada, ya tengo mm. esas experiencias que había vivido, que me acompañaban, entonces sabía que había algo más y que al principio fue más bien cuando contrato a mi coach me doy cuenta que es aceptar dónde estoy. Me llevó un tiempo el decir, bueno, pues he elegido esto y voy a disfrutar de esto, voy a encontrar la paz aquí en esto, porque ahora estoy aquí, lo he elegido yo. Entonces ahí empiezo a trabajar mucho de nuevo con transformar mis creencias, inspirarme también de fuera. Ahí empieza a haber una curiosidad muy grande por lo nuevo, por lo desconocido. Entonces empiezo a viajar mucho. También aprovecho mucho ese puesto, ¿no? que he conseguido y me sirve mucho de trampolín para viajar, para experimentar, para moverme a otros sitios. Y ahí hay un momento donde digo, pues mira, igual que he llegado aquí, me quiero ir a otro lugar y empiezo a pedir pues un cambio de trabajo, aunque además es un momento muy curioso porque según las leyes, pues yo era funcionaria de la Comunidad Gallega y no me podía mover a otros organismos, pero empiezo a saltarme a la torera todo eso porque yo pienso, claro, si hay un universo y trabaja para mí y la película es mía, o sea, esto es una serie. Estoy en una Total. peli, es como un Netflix, pero yo tengo mi propia serie y mis propios capítulos. Entonces la cosa va conmigo, ¿qué importa lo que pongan las leyes, no? Y empiezo a jugar con todo eso, es jugar con las posibilidades. Entonces, claro, ahí pues empiezan a ocurrir cosas, me ofrecen un trabajo pues en Barcelona, me cambio de organismo a otro organismo distinto, empiezo pues a viajar mucho, ahí me quedo embarazada, que era también fue un episodio interesante porque no conseguía quedarme embarazada durante 2 años y era un anhelo muy Wow. grande. Era precisamente por lo que yo quería ser funcionaria, ¿no? Para ser una madre que disfruta de su maternidad en libertad. Ujú. Y cuando ya lo tengo todo en esa vida convencional, o sea, me caso, tengo casa, tengo un puesto, no me puedo quedar embarazada, pero luego lo entiendo más adelante. Claro. No me podía quedar embarazada porque yo no me sentía viva, me sentía en crisis y muchas veces pienso, claro, es que cuando no te sientes viva, pues yo me entiendo que la naturaleza tampoco va a dar con facilidad, o al menos en mi experiencia, porque para mí era un anhelo importante. Entonces agradezco que la vida no me lo concediese aquel anhelo en ese momento, ¿no? Porque prefería que fuera en un momento donde pudiera gozarlo. Y así fue cuando yo suelto
aquel objetivo y me pongo con otro, me pongo a ser la protagonista de mi experiencia, ¿no? Mm. Ahí, de manera transversal, es que hoy entiendo, ¿no? Cuando tú vas hacia un objetivo, esto, o sea, Sina es algo que hemos experimentado, ¿no? Siempre que logramos un objetivo, ves que no es solo uno. Ahí es como si estuvieran hilados, ¿no? Los deseos. Ya lo decía Steve Jobs, uniendo los puntos, ¿no? Lo puedes mirar hacia atrás. Da una charla en Stanford y hablaba de eso, de unir puntos. En ese momento de presente tú no estás entendiendo absolutamente nada. Especialmente hay personas en este momento presente en el que están en una crisis terrible y piensas que este es el fin, pero cuando pasa el tiempo y puedes mirar hacia atrás, hay unos puntos que eran vitales para que se diera ese momento de tristeza profunda o ese momento de estar perdido o ese momento de he perdido a alguien, un ser querido o una relación o lo que fuera, que te llevó a hacer algo que a día de hoy ahora puedes comprender. Podías, ahora Totalmente. cuando te quedaste embarazada, fue el momento en el que la vida dijo, ahora sí, ahora tú estás preparada para esto, que es muy grande, porque yo creo que es la creación, la obra de arte más poderosa. Tenemos mucha suerte de haberlo podido vivir y creo que o sea, cuando llega, pues llega por alguna razón y en este caso, bueno, pues tenías que esperar. Sí, exacto. Tenía que esperar y en el camino lo tuve que soltar porque recuerdo perfectamente el día que para mí era algo muy importante. Entonces recuerdo además que empecé a ir a médicos, a ginecólogos, porque además tenía un problema de salud y pensaba que me iba a afectar, ¿no? A la hora de ser mamá. Entonces fui a médicos a investigar y eso fue otro regalo. Siempre pienso, wow, hoy lo leí, por la mañana salí a correr y vi un cartel que ponía debajo del dolor está la fuerza y me recuerda a eso todo el tiempo de, wow, cuando estamos en crisis en realidad es un inicio, ahí hay un regalo, tenemos que bajar como a esos lodos a recoger ese regalo y no lo vamos a comprender hasta un poquito más adelante, Ujú. pero en realidad detrás de todos esos dolores internos siempre hay un regalo que recoger. Y porque ahí es donde se esculpe ese jarrón, ¿no? Yo creo que ese dolor a veces está, ¡bum!, esculpiendo el jarrón para que sea tuyo propio y ahí estás haciendo tu propio manual sin saberlo. Es que muchas Totalmente. veces Mm. lo que ocurre en la vida, muchas veces es que no, en ese momento no somos conscientes hasta que avancemos un poquito más, ¿no? Por eso avanzar y luego mirar atrás, ahí podemos simplemente con la observación de tu propia vida, de cualquier ser humano, podemos aprender tanto de nuestra propia experiencia y de la experiencia de otros, por supuesto, también que ya han recorrido ese camino. Y justo estás diciendo esto y sabes de lo que me está viniendo a la cabeza. Me está viniendo a la cabeza que esas experiencias dolorosas son ese hilo dorado, que es oro, que los japoneses utilizan, ¿no? Para hacer de algo que se quebró, que se rompió en un momento, arte. Volvemos aquí, que hemos tenido una pequeña turbulencia que me quedaba sin luz en la cabina, así que vamos a ello. Bueno, pues estábamos hablando de lo que me estabas diciendo que me traía a ese arte, ¿no? De Japón, de las experiencias que hemos vivido nosotros y nosotras somos como ese hilo dorado que va pues poniendo otra vez junto ese jarrón, ¿no? Sí, porque en realidad, claro, la vida es completa, entonces nos hace bajar para luego subir y Mm, ahí está todo, o sea, en ese jarrón, cuando lo miramos, toda esa belleza está también en ver todo eso, ¿no? Que se ha roto y que luego cobra sentido, luego tiene esta totalmente. forma auténtica y es gracias a eso. Entonces, bueno, yo me acuerdo que estaba contando lo de la crisis, que, bueno, para todas las personas que nos escuchen que estén en crisis, que ahí hay un regalo. Y recuerdo que cuando yo no me podía quedar embarazada, pues era como una cosa muy terrible, ¿no? Ahí contaba que había ido, empecé a ir a diferentes médicos para ver si me podían ayudar. Y recuerdo que también esto fue un gran aprendizaje, aunque en ese momento no lo sabía. Los médicos me dijeron, fui a varios porque no me encajaban los diagnósticos y me dijeron, bueno, tienes un gran problema, es probable que tengas problemas para tener hijos en el futuro. Entonces yo llegué a mi casa después de haber cambiado a varios de, bueno, este no me convence, voy a otro, este no me porque bueno, lo que yo sentía era que me daban parches
con medicación. Y lo que me pasaba es que no me venía la regla, entonces durante largas etapas, ¿no? Como un año así. Y bueno, llegaba a mi casa y pensaba, pero ¿esto qué sentido tiene? O sea, que me den medicación, pero esto no es la regla, esto es otra cosa. Entonces, así era como mi propia sabiduría ya empezaba a hablarme, ¿no? Era como a través de estas experiencias cotidianas, wow, tu sabiduría y tu intuición también habla y tú también puedes escucharla, no tienes por qué escuchar a la autoridad Mm, siempre. Cuando la autoridad te encaja con lo que tú estás sintiendo, sí. No, o sea, con esto no quiere decir no hay que hacer caso a los médicos, sino que cuando una autoridad, sea quien sea, un médico, un profesor, cualquier profesional, te está diciendo algo que a ti no te encaja, internamente tu sabiduría te dice que por ahí no es, puedes hacer caso a esa autoridad, porque solo si sigues y escuchas ese mensaje tuyo y sigues ese camino, vas a resolver el asunto y vas a aprender también otra vez, vas a poder entender tu propio manual. Entonces yo tuve ahí la suerte y la certeza de escucharme y mi interior me decía, no escuches esto. ¿Tú realmente quieres creerte esta frase, que vas a tener problemas en el futuro para ser madre? Esto sabes que no es verdad. Entonces, mi sabiduría me dijo, suelta esto, no te lo creas. Y así hice. Hubo un qué momento que bueno. dije, yo esto no me lo creo, esta creencia no me la voy a tragar, no importa que me lo haya dicho alguien que hasta ese momento, ojo, era mi gran autoridad. O sea, yo veía a un médico y veía a Dios. Entonces ahí se rompió esa autoridad. Y recuerdo que yo dije, yo lo suelto, y hice este gesto de decir, yo lo suelto esto porque yo no tengo ni idea de cuándo va a ser el mejor momento que yo sea madre, yo sé que lo voy a ser. Esa era la certeza que tenía y la creencia que quería creerme. Entonces dije, yo sé que voy a ser madre y será cuando la vida, porque ahí ya sabías que hay una vida que sabe más que yo, en realidad yo no tengo ni idea, a lo mejor este no es el mejor momento y por las circunstancias que sea, será en el mejor momento. Así que, pum, lo suelto, hice como el gesto, siempre lo recuerdo, decir, ahí te va, para arriba. Y entonces así fue, yo me pongo con otra cosa, que es mi cambio de vida, me mudo, todo esto. Entonces cuando me voy a hacer esta mudanza, me voy a vivir a Barcelona, en medio de ese cambio me quedo embarazada sin buscarlo. Wow. Y eso es, bueno, cuando nos hablan de manifestación, eso es cuando soltamos, ¿no? Ese objetivo, pero no lo soltamos en nuestras creencias. Sabemos que eso va a ocurrir, pero no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Tú sigues con tu vida con otra cosa. Esto es una oposición a la vida sutil de confío que se va a dar, yo estoy haciendo lo posible y lo suelto. Y confío, tengo una fe ciega de que algo sucederá. Totalmente. Y eso tiene que ver con también ese deseo ardiente que tienes. O sea, cuando hay un deseo es porque en realidad tu vida es como si fuera un avance de tu siguiente capítulo y tú lo sientes, pero claro, tú aún no tienes información para entender por qué en ese momento aún no está. Entonces, cada Mm. vez que deseamos algo, también es como, no sé, creo que debemos de confiar en que si lo estás deseando es por algo, no te lo estás inventando. Es Totalmente. algo que tú Fíjate, sientes. ahora que has dicho, perdona, que me ha venido algo que ayer estuve compartiendo con un grupito y era como, hasta el día de hoy tenemos una película de nuestra vida que para las que somos más mayores, imagínate una película en cara A, B y que tienes que rebobinar con un boli Bic. Habrá gente que la tenga en una VHS o en un beta, ¿no? Hasta ahora, esa ha sido tu peli. Ahora tienes todos los recursos que tenemos muchísimos, digitales, con personas, en la vida la que estás presente, y te han dado todo este menú para que tú creas la peli de tu vida, que al menos te den el Oscar a tu mejor peli. Entonces, móntatelo como quieras, o sea, hazlo como te vaya bien. Que es siendo funcionaria donde sea y disfrutando hasta el último día, genial. Que es haciendo algo completamente nuevo, inventado, que te llena el alma, genial. Si es genial para ti, está perfecto. Totalmente. Es esa libertad, claro, de crear. Ahí está el poder creador que tanto nos asusta, porque como nos han educado para obedecer, cuando tenemos el folio en blanco es como, bueno, ¿y ahora qué, no? Enséñame las líneas para poder copiar, ¿no?
Exacto, es como ponme ahí una estructura, que si no, ¿qué pasa aquí? Pero en realidad Total. venimos a eso, a descubrir ese poder creador y a experimentar, a explorar, o sea, empecemos por algo, porque ya el propio Mm. camino se va a ir abriendo, ¿no? Van a ir sucediendo cosas y se va creando esa estructura. Y bueno, ahí pues soy mamá, primero de Oliver, luego de India, y también la vida me propone elegir de nuevo, porque bueno, pues se van sucediendo una serie de cosas mágicas donde descubro que existe el parto en casa, eso vuelve a llamar, ¿no? Vuelvo a sentir una llamada de wow, esto es la leche, ¿no? Escucho a otras mujeres que han parido así y cuando escucho recuerdo una frase de una mujer que dice, yo estaba al día siguiente comprando en IKEA después de parir. Entonces esa frase me impacta, o sea, siempre en mi experiencia ha habido personas o situaciones donde de repente pues veo algo fuera de mí, ¿no? Donde digo, wow, ¿cómo será eso? O sea, lo desconozco por completo, pero me llama, ¿no? A veces es como, muchas veces ocurre o se despierta un deseo a través de otra persona y tú lo reconoces porque te impacta. Entonces ahí tenemos el poder de decir, yo quiero ir hacia ahí o yo me quedo aquí, ¿no? En lo conocido. Mm. Y ahí empiezo pues a vivir esa nueva aventura hacia lo desconocido, hacia el parto en casa. Hago también un trabajo de transformar toda mi mente, ¿no? Como resetear todo lo que creo sobre el parto, que ahí descubro muchísimas mentiras que hay en el sistema. Al final ahí sobre todo lo que descubro es en un inicio, en esa preparación, que hay un sistema que está basado en que no descubramos nuestro poder, ya sea en la salud, en el parto, en la educación, en la economía, en todo, en lo laboral. El sistema se alimenta de eso, ¿no? Es como hay un ogro que va comiendo poquito a poco de que ignoremos nuestro propio poder. Pero a medida que vamos, pues empezamos por un tema, vamos con otro y vamos como pisando y descubriendo que tenemos un cierto poder y cuando lo elegimos y lo desarrollamos, pues lo que descubres es que todo depende de ti y de eso que te acompaña, ¿no? O sea, no estás sola, estás con algo superior a ti, que es una frecuencia superior, pero que el sistema, o sea, no te va a regalar nada, es más, o sea, el sistema te va a llevar hacia creerte su propio manual, pero su propio Total. manual es mentira. Y en el parto descubrí mucho esto, ¿no? De que existe una manera de traer hijos al mundo que no tiene nada que ver con lo que siempre hemos escuchado. Necesitamos como hacer esa limpieza de todas esas creencias que no son verdad. Y Ujú. como tú decías antes, es el máximo como regalo de la creación, cuando tú te pones como un canal y ahí aprendí muchísimo a lo que es la entrega. Me regaló esa experiencia el decir, mira, no tengo ni idea, o sea, me puedo morir, se puede morir mi hijo, pero yo lógicamente no voy a pensar eso, ¿no? Yo voy a pensar que si de alguna manera esto está ante mí, esta posibilidad, la quiero elegir porque me lo ha dicho mi corazón, yo siento que me gustaría que mis hijos llegaran pues poniendo como todo de mi parte para que sea desde el amor y no desde el Mm. miedo. Y ahí pues hago esa entrega y ahí se despierta mucho el poder creativo. Al parir, es curioso, pero luego lo entendí en el útero, pues residen muchas memorias del poder femenino, de todo lo que han vivido nuestras madres, nuestras abuelas, Sí, y, com- totalmente. Se me y ponen los como pelos de punta. Mm. como es el acto, pues donde tú te sientes más canal como mujer creadora, pues se despierta toda esa creatividad hasta el punto de que recuerdo en mi segundo parto que después de parir tuve que levantarme y fui a crear A un IKEA. bizcocho. ¿Te fuiste a IKEA? Me fui a crear un bizcocho de chocolate porque se Buenísimo. despiertan esas ganas de crear, de Wow. crear algo de ti. Ahí ocurre un movimiento como de dentro a afuera y es algo que, claro, o sea, yo después me di cuenta de, es que no había que hacer nada. Me Esto, conmueve mucho tus palabras, muchísimo, muchísimo, porque yo estoy sintiendo una energía muy poderosa últimamente, ya hace tiempo, años, últimos años, o- por observación y por vivencia propia, de esa, y más que ahora tengo una hija adolescente, que es como recuperar esa etapa mía que me está encantando, y yo digo... ¡Wow! Qué bonito que estemos viviendo en este momento presente donde hay tantísima locura fuera y donde siento que ahora
hay más que nunca creo que una necesidad de que haya un liderazgo femenino. No hablo de mujeres solo, por favor, o sea, estoy hablando de ese liderazgo de fortaleza, de resistencia, de cuidado, de nutrición, de nadie es más que nadie, todas podemos y todos podemos aportar. Esto es un llamado, es una cosa como siento que a día de hoy es como en un mundo enfermo en el que siento que vivimos. Siento que es ese paño de agua caliente. Wow. No sé, me ha venido y quería compartirlo porque es esa energía y me ha venido todo esto a través de lo que es que estoy metiéndome totalmente en esa experiencia que nos estás narrando y wow, o sea, increíble, increíble, de verdad, no lo sé. Y aquí también hago un inciso para las personas que desean tener hijos y no han tenido hijos, o mujeres que no, que deciden no ser madres, que ole de verdad, porque no tenemos que ser todas madres para nada y creamos continuamente, o sea, podemos crear vida de muchísimas maneras. No es necesario tener una criatura, que también, pero si no puedes, puedes crear vida de otra manera. También se pueden hacer otras maternidades diferentes y aquí hago un poco de publicidad a Mamás en Acción, que están haciendo una obra increíble de acompañamiento a niños que no tienen sus familias, que son niños que están en el hospital. Podemos maternar de muchísimas maneras y Es paternar. que totalmente, somos mujeres creadoras. Bueno, el ser humano es creador, hombre y Totalmente. mujer, porque en realidad el poder Exacto. femenino está en los dos, o sea, la energía Total. femenina está en el hombre y en la mujer Y y en siento que nosotras. que la energía masculina también es súper necesaria para las mujeres, es súper necesaria. Es que nos enseñan también mucho. Son muy prácticos, tienen una mirada mucho más sencilla quizás para algunas cosas que a nosotras nos cuesta mucho. Esa acción, esto también es importante. Totalmente, porque el masculino también nosotras lo necesitamos para poder crear, tenemos que accionar, claro, y si el masculino no está ahí bien colocado, pues nos quedamos simplemente en las ideas, ¿no? Y en el sentir, ¿no? Que Mm. es más del femenino. Pero sí, las dos son dos polaridades que necesitamos todos y el acto de crear es un acto maravilloso que creo que a través de cualquier experiencia una puede sentir lo que es, creo que llegamos a este mundo y ese sistema con su manual nos hace creer que todo tenemos que aprenderlo de fuera adentro. O sea, la cosa es como el movimiento, nos van metiendo como en esa ola de fuera adentro. Y ahí yo al menos desde que parí sentí que el movimiento se invertía, ¿no? Que también de dentro a afuera yo puedo sacar de mí, puedo crear cosas y eso fue el movimiento que ocurrió, ¿no? Después de parir, ahí se despierta la diosa, que la diosa simplemente es una mujer cotidiana que despierta ese poder creativo y que despierta ese poder que se puede poner en acción. Entonces ahí empiezo a sentir muchas ganas de pintar, porque la pintura, como te empecé a contar al inicio, yo ya iba a clases particulares, pero yo no pintaba desde ese lugar, yo pintaba desde un lugar buscando que me enseñen, porque yo no sé nada, buscando alguien que sepa o alguien que haya estudiado bellas artes, porque yo no lo he estudiado, entonces yo, claro, no tengo la técnica, porque yo, o sea, veía a los artistas como seres muy iluminados y yo era muy pequeñita. Entonces, Esto es algo también a tener en cuenta, que muchas veces damos el poder nuestro a personas que estamos viendo ahí, que parece que están iluminados y de verdad que no, que están también en un proceso suyo personal, que quizás sepan más que tú haciendo estos garabatos que te gustaría hacer, que de momento no los puedes hacer, pero es que tú tienes tus propios garabatos que llegarán a quien tengan que llegar y son perfectos, pero no son iguales y no son menos que esa persona que en un momento dado necesitas como guía, ¿no? totalmente, es que es más bien desde qué lugar hacemos las cosas, ¿no? Exacto, Porque podemos hacer tantas cosas, pero el lugar desde el que las haces es muy importante. No es lo mismo que tú vayas a clases de pintura, pues como un apoyo y vas a inspirarte y vas a aprender y esa técnica puede servirte, pero luego tú puedes explorar tú sola. Yo esto no lo hacía porque no me sentía suficiente para hacerlo. Hasta que ocurre este episodio en mi vida
cuando después del parto empiezo a sentir muchas ganas de crear y empiezo a seguir ese impulso. Entonces, claro, siempre, o sea, yo siempre hablo de que da igual las creencias que tengas, porque mis creencias me decían, yo no soy artista, yo no vengo de familia de artistas, yo ni siquiera vengo de familia de emprendedores, o sea, vengo de Qué ser fuerte, funcionaria, estoy aquí con mis bebés, o sea, con dos bebés en un piso pequeño, no tengo un espacio de artístico. Entonces recuerdo un día, fue algo muy cotidiano, subí arriba a tender la ropa, que aquí en Barcelona subimos mucho al terrado, ¿no? Y cuando subo y veo aquella terraza enorme comunitaria, digo, pero yo puedo subir aquí a y tanto, pintar. Y de paso, claro, mis bebés están ahí, pues a veces llorando y demás, me hago esta escapada, subo y pinto aquí. Entonces empecé con ese pequeño paso, me cogí un lienzo en blanco y por primera vez en mi vida qué no fue en bonito. clases escuchando al profesor, ¿no? O sea, no era el profesor el que tenía el poder, era yo. Entonces ahí Mm, empiezo a darme ese permiso de explorar y hacer mi propio proceso creativo. Y ahí empiezo a pintar desde otro lugar. Para mí era desde un lugar mucho más, pues desde el alma, desde algo que siento, desde algo que me apetece y me doy ese permiso. Y bueno, ahí claro, lo que empieza a ocurrir, empiezo a pintar esas caras de mujeres que siempre espectaculares. siempre yo iba a galerías, o sea, iba cuando vivía en Galicia y venía a Barcelona de vacaciones, iba a galerías a ver el artista François Nieli, que me encanta, que es una francesa, que pinta rostros así muy coloridos, con mucha fuerza. Veía a Lara Caló, que es una artista granadina que me encanta, y seguía mucho como ese estilo de pintores con rostros con mucha fuerza, pero claro, yo pensaba, ¿quién me va a enseñar esto, no? Y Mm. mientras no lo hacía, pero ahí ocurre eso, empiezo a darme ese permiso, wow, y ahí en lo que descubro es que yo tengo un poder creativo y me gusta el resultado y me sienta bien, o sea, empiezo a descubrir, wow, esto que yo admiraba en mi pasado estaba dentro de mí, estaba estancado ahí dentro de mí, no le estaba dando ese permiso. Qué Y ahí bonito. pues empieza a liberarse todo ese poder creativo que, claro, a mí me hace sentirme muy feliz. O sea, pinto en realidad un rostro de cómo me estoy sintiendo yo en ese momento. Y entonces empieza a suceder este nuevo cambio en ti y empiezas a pintar, no sé cuánto pintabas en ese momento, cómo empieza, cómo ya te das el permiso real de lo que es el cambio a lo que tú ahora haces y te dedicas a. Sí, yo ahí me doy el permiso estaba de excedencia, me había cogido excedencias, ¿no? Después de las maternidades, y ahí me entrego completamente a la pintura, me entrego a ese proceso, es un proceso largo y solamente pinto y crío. Para mí, pues en ese momento Menudo era. patio de colegio, ¿no? En el que estabas metida. Bueno, claro, es como ahora lo entiendo y está muy unido, ¿no? La creación y la crianza están muy, muy unidas. O sea, me resulta fácil en ese momento y también es como mi espacio para no solo criar, ¿no? Para sentir una crianza, pues de aventura, de color, o sea, me aporta muchísimo y hacer esas escapadas, ¿no? A irme arriba. Luego recuerdo que había momentos que al principio fue como tan un descubrimiento que no podía dormir. Subía, a veces estaba a medianoche y en vez de pintar fuera porque era de noche, pues pintaba, es muy curioso, lo cuento, pero era muy loco. Pintaba en la escalera del edificio porque encima, en el último piso, no vivía nadie, entonces había el típico rellano y había solo una puerta y como estaba vacía, pues yo me monté allí mi estudio y tenía allí todos los cuadros que iba creando, estaban allí, o sea, era como un pequeño estudio en la escalera y subían los vecinos a ver Qué los bonito. cuadros y fue muy, muy anecdótico porque era, bueno, ahí aprendí también el poder de no necesito tener un estudio, o sea, empieza por lo que tienes. Eso es. Aprendí algo muy valioso y muy sencillo en la vida de empieza donde estás, porque lo que necesitas es seguir el impulso y darte el permiso. No necesitas, igual que cuando alguien empieza un negocio, no necesitas buscar el mejor local en el mejor lugar de la ciudad, no, necesitas hacer lo que tienes que hacer ahora, es seguir ese impulso y empezar ahí donde estás. Y eso va
a ir creciendo, ¿no? Y eso es maravilloso. Entonces ahí fue donde empecé, en el rellano de la escalera, y eso pues siguió su proceso, estuve muchos meses pintando así, luego sentí el deseo de irme de aventura con mi familia, tenía el deseo de llevarme a mis hijos a sitios, pues Asia, por ejemplo, era uno de los sitios que me llamaba desde hacía años, y quería que iniciasen como un aterrizaje aquí en la vida muy a lo salvaje, porque yo estaba en ese momento, ¿no? De pintar y criar y era muy salvaje, era muy visceral. Entonces me llamaba mucho la naturaleza y como estaba en Barcelona ciudad, ahí en el centro, al lado de la Sagrada Familia, dije, pues yo quiero darles una aventura de vivir en incertidumbre, irnos a un viaje y no saber cuándo volvemos. Y me di ese permiso. Bueno, Maravilloso. mi marido estaba un poco como, Dios mío, ¿ahora con qué me viene esta? Porque, ¿Qué le ha claro, pasado? ¿qué le ha pasado a esta mujer? Pero claro, cada parto era empoderador en ese sentido. Y ahí, pues bueno, dejamos ese piso en el que estábamos, que era un piso de alquiler, y nos fuimos con nuestras mochilas, los cuatro. Mis hijos tenían pues 2 y 5 años. Y ahí, curiosamente, no, cogimos un vuelo de ida sin vuelta para vivir, pues eso, no sabíamos cuánto tiempo iba a ser, pero quería vivir una crianza de aventura también. Estaba como muy conectada confío en mi vida, confío en que si deseo esto, no me estoy equivocando, puedo hacerlo. ¿Y por qué no? ¿No? O sea, hay algo que me sostiene y que nos sostiene y quiero Mm. darme ese permiso. Y ahí, pues bueno, nos dimos ese permiso y fue cuando empezó todo el tema de la pandemia y demás. Así que ¿Os el pilló viaje fuera o volvisteis a Barcelona? volvimos después de 2 años, sí, nos Ok, pilló allí. Cuando ok. empezó estábamos ¿Dónde allí, entonces estabais? ¿En qué parte? estábamos en Koh Phangan, que era una isla en Tailandia. Ujú. Y allí estuvimos pues casi un año, luego estuvimos en Canarias, bueno, luego eso nos llevó a otras experiencias, luego nos compramos una autocaravana, ahí empezamos a conectarnos mucho con la aventura, con sobre todo esos primeros años, ¿no? Que los hijos son pequeños y yo no sentía, o sea, no sentía llevarlos a que iniciasen la vida con ese manual Mm, del sistema. No, no quería como que ellos aterrizaran ya como viviendo una vida todos los días igual, o yendo al cole porque toca ir. O sea, yo quería mm. un inicio de una vida creativa y que fuera creativa para todos, donde, ¿por qué no? Lo podemos hacer, pues vamos paso a paso siguiendo esos deseos y confiamos en que eso nos sostiene y nos apoya. Totalmente Y de acuerdo contigo. Es verdad que puede sonar muy, muy loco, pero aquí estamos viendo un viaje increíble de valentía, de el no conformarte, de poder interior, de salir de un lugar muy encorsetado a darme el regalo de vivir en mayúsculas, porque esto es vivir en mayúsculas. Al final no tienes certeza de nada, pero no se empieza. Yo, esto es algo que digo mucho cuando hacemos cambios. Yo que es que estoy en cambio continuo, es que siempre digo que nací casi en la carretera porque mi madre se puso de parto en Pamplona y me llevó a Madrid. Entonces yo casi ya estaba en movimiento. Entonces es como, no, no hay casualidad, pero lo que siempre digo es, no empezamos de nuevo, porque tú vienes con una experiencia y pongo una metáfora muy visual, o sea, tus hijos aprendieron a andar, en este caso, por ejemplo, en Barcelona, se movían bien en la ciudad, saben que hay tráfico, hay un parque donde se juega. Ahora llevas a este bebé que acaba de aprender y entender un poco su entorno a un entorno más salvaje, donde hay agua, donde hay montaña, donde hay árboles, donde no hay coches y hay bicicletas. El niño y la niña sigue sabiendo andar. Lo único que va a adaptarse al nuevo medio. Pues esto es lo mismo con los cambios. O sea, yo vengo de esto, empiezo una cosa nueva, pero tú no empiezas de cero, porque tú tienes muchísimas habilidades que están ahí. O sea, y si tienes alguna duda de eso no es para mí, piensa todos los micro, pequeños, pequeñitos, pequeñitos avances que hiciste desde que recuerdas en tu infancia hasta el día presente. Estoy segura de que tenemos muchísimas experiencias que hemos podido probarnos
que hemos sido capaces de superar, que nos han llevado hasta el momento presente. ¿Por qué no? Me abren esta puerta, de repente me apetece muchísimo, pero no sé cómo hacerlo porque vas a saber hacerlo. Es súper importante también hacer un inciso de hacer las cosas de verdad desde tu ser, desde nosotras tenemos esa sabiduría interior y no desde la reacción de, ay, pues dejo todo y me voy, no, hacerlo con protección. Los cambios que hagamos, si queremos hacer cambios, que tenemos todo el derecho, que sea que tengas una protección, ¿no? Que no se te vaya la pelota y digas, venga, ya, saca, y hagas algo que digas, luego me arrepentiré por... Pero si tenías que hacerlo de esa manera, también es porque tendrías que aprender algo, ¿no? Al final yo confío que lo que se da en la vida es porque se tiene que dar y que hay un aprendizaje siempre detrás de cada acción, de cada resultado y de cada experiencia. Totalmente, sí, y para mí es importante el disfrute, ¿no? De ese camino, Total. porque claro, quién sabe, o sea, siempre pienso cuando a veces me dicen como fuiste muy valiente, ¿no? Por parir así, y yo siempre pienso, en realidad yo no sentía eso, era como lo que tú empezaste a contarme, ¿no? Ahora cuando nos conocimos, es que no podía hacer otra cosa, es más bien escuchar un llamado. No es por ir en contra de otra cosa, ni es por, bueno, yo puedo con todo. No, es como, es que sentí ese llamado, que ese era mi camino. Y cuando hacemos las cosas desde ese lugar, yo creo que desde ahí sentimos ese sostén. Tú sabes en qué punto estás y siempre va a haber miedo. Pero ese miedo, claro, cuando ese miedo es como algo gigante, pues a veces eso te paraliza y vas a tener que ir haciendo pequeños pasos para que ese miedo vaya bajando, pero Mm. llega un momento donde el miedo se convierte como en un osito de peluche y también te indica el camino, porque si no hay miedo, en realidad tampoco no hay nada nuevo que vaya a nacer en ti. Ese miedo lo que te está apuntando es a que hay una nueva versión tuya que quiere nacer por ahí, pero tiene que ser lo suficientemente pequeño para que a ti te permita tu movimiento, es decir, para que podamos ir los dos juntos a esa experiencia, que tú lo Ujú. sientas como, bueno, es mi mejor amigo, ¿no? Y va aquí conmigo, yo lo siento, Así me hace es. sentir cierta incomodidad, pero me deja caminar. Entonces es como vamos dando pequeños pasos. Yo que acompaño mucho a despertar la creatividad y a darnos este permiso, utilizo mucho una herramienta que es el camino del artista, que me fascina. Y en el camino del artista habla todo el tiempo de pequeños pasos. Julia Cameron habla de vayamos a dar pequeños pasos en vez de un gran paso que lo cambie todo, porque para que ese jarrón que se va a ir moldeando, se tiene que moldear de manera orgánica. Tú no Ujú. puedes en una tarde crear el jarrón. Mm. O habrá personas que hagan grandes cambios, pero creo que los grandes cambios están muy asociados con eh, resistirme mucho a un cambio, y cuando te resistes durante muchos años a un cambio, el día que lo haces a lo grande, pero llevas mucho tiempo no escuchándote. Cuando tú te vas escuchando día a día, tú vas haciendo pequeños pasos que Mm. te acercan a tu objetivo, y creo que desde ahí el disfrute en el camino es importante. Lo hagas como lo hagas, o sea, lo vas a hacer a tu ritmo, a tu velocidad, a tu manera, pero que sea disfrutable el camino. Totalmente, totalmente. Pues yo no quiero que lleguemos a tierra sin que nos cuentes la maravillosa, eh, bueno, maravillosas obras de arte que haces. El otro día miraba Arte de la Diosa, llevarte a tu casa. O sea, explícame un poco esto porque me pareció también, dije, joder, o sea, tiene que ser brutal tener algo así en tu casa porque yo creo que esa energía, yo lo he visto solo en redes, pero tenerlo en tu casa tiene que ser algo que, wow. Luego os pondré por aquí, familia bonita, donde podéis ver las obras de Eva y cuéntanos un poco qué es lo que haces ahora, qué proyecto es en el que estás, cómo estás aquí en el mundo nuevo, ¿no? En esta nueva vida en la que estás. Sí, pues yo pinto diosas, que son pues estas diosas que empezaron en aquel momento cuando parí, pues yo las sigo pintando porque siento que ellas me eligen, o sea, es como que desde ese momento
siento que soy un canal de la diosa. A veces me preguntan, ¿pero solo pintas mujeres? Sí, solo pinto mujeres porque en este momento yo sigo sintiendo como que es la diosa la que quiere canalizarse a través de mí, ¿no? Y siento que soy ese medio y pues pinto estas mujeres que son pinturas en acrílico en gran formato y representan una mujer que está conectada con su poder femenino, que está en la vida conociéndose, sabiendo que tiene esa fuerza creativa, ese poder creativo, lo usa a su favor y que tiene un poder creador de elegir su vida. Y su vida es su gran obra, entonces va eligiendo todos esos colores que le vibran a su alma. Son pinturas desde el alma. Justo ahora estoy ofreciendo una promoción desde antes de Navidades, que es que cualquier persona se pueda llevar una diosa a su casa, la puede tener de manera gratuita durante un mes, porque quiero que mis diosas puedan llegar a cualquier persona. O sea, quiero que mi arte, eso que a mí me ha elegido, lo Wow. pueda sentir cualquier persona y que lo puedas probar y sentirlo, porque el arte te habla, es algo energético, no es solo un objeto de decoración, mueve cosas. De hecho, esto me lo enseñaron las diosas a mí a través de toda esta experiencia. Las personas me cuentan muchas cosas de sus vidas cuando se llevan una diosa. Entonces, algo que últimamente como sentí es, bueno, tienen que sentirlo. No es tanto verlo en una imagen, sino sentirlo. Y estoy últimamente mucho con esto de les envío una diosa, la pueden tener durante un mes, la tienen en su salón, en su habitación, les habla, la sienten y después de un mes pues puedes elegir quedártela o devolverla sin ningún compromiso. Wow, qué potente lo que estás compartiendo. Me pareció, o sea, lo vi y dije, me parece una generosidad también y es una manera también de acercar el arte, ¿no? A personas que quizás en un momento dado no puedan permitirse algo así, pero que ver algo auténtico, nacido con todo este amor, con toda esta presencia, con toda esa fuerza, que puedas sentir esa energía, porque es todo energía, ¿no? Me parece precioso. Sí, para mí es como he sentido que es una posibilidad y bueno, y lo está haciendo ya en la experiencia porque estoy teniendo buenos resultados y además conecta mucho con uno de mis valores, que es que el dinero no sea un problema. Por eso también doy la opción de pagos felices y es, puedes tú hacer la inversión. En si esto es un regalo para ti, haz la inversión de una manera que te haga sentirte feliz, que encaje con tu economía, que sea orgánico, ¿no? Entonces, siempre doy esas facilidades de pagos felices porque a mí me hace feliz, a mí, empezando por mí misma, ¿no? Y también me lleva, esto tiene sentido para mí, porque es confiar en la vida, o sea, yo a quien le confié una de mis diosas, confío plenamente que es por algo, ¿no? Qué Y sea cual bonito, sea el Eva. resultado, o sea, se tiene que ver con confío plenamente en la vida, entonces tiene sentido para mí. Wow. Podría hablar tanto, o sea, ya os digo que el Gali está aquí abierto hemos ido, bueno, te lo he dicho antes, ¿no? Antes del despegue dije, no sé dónde nos llevará. El fin era que conocieran esta artista que ha nacido después o que se ha vuelto a nacer, ¿no? Ella misma, ¿no? Se ha parido ahora, ¿no? Desde otro lugar y mira, fíjate todo el recorrido que hemos hecho tan increíble. Creo que hay mensajes poderosísimos aquí para escuchar, para reflexionar, para parar este vuelo, para volverlo a escuchar, porque sí, tenemos el superpoder de elegir gracias a que vivimos hoy en día en países que somos libres y podemos elegir una vida más alineada con nuestra identidad más pura. Y cuando hablo de identidad más pura es esa personita con la que nos acostamos todos los días, que nos conoce muy bien porque lleva con nosotras toda la vida y que nadie más que esa personita sabe lo que quiere, lo que necesita y lo que es importante. Escuchemos más, ¿no? A ese interior. Eso es, sí, totalmente. Es que todo está ahí, todo es ahí dentro. Y es justo lo que hablábamos antes, Sina, de si mañana fuera tu último día, ¿cómo te quieres ir? Y como te quieras ir, empieza hoy. Y pequeños pasos amorosos, o sea, que sean lo suficientemente amorosos Totalmente. como que para ti sea, o sea, que se te despierte el querer ir y estés donde estés, porque para mí también es muy interesante escuchar biografías, ¿no? De otras personas y experiencias de otras personas
donde recuerda, es todo el rato un recordar. Estamos aquí para recordar quiénes somos y para recordar que la vida lo trae todo, pero que podemos confiar. Tenemos algo muy grandioso que está sobre nosotras, sobre nosotros todos, y es una vida, es un universo, llámale como a ti te resuene, es una frecuencia superior que trabaja para nosotros. Entonces, descubrir que eso es así y dar esos pequeños pasos cada vez más cerca de quienes somos. Y la vida nos regala que creemos una vida creativa. ¿Para qué la Mm, vamos a quedar a crear aburrida, ¿no? Con el manual de otros. Tenemos ese poder y es como, es una elección, podemos elegir, así que es desde ahí. total. Y también acompaño a personas, sobre todo a mujeres, a descubrir ese poder creativo y a elegir sus deseos, porque es para mí lo que, bueno, esta segunda vida es lo que me ha ofrecido y es lo que me hace feliz. Qué maravilla, wow, increíble lo que nos has compartido. Hablabas de recordar y yo me estoy acordando ahora de una pregunta que quiero empezar a hacer a todas mis pasajeras y pasajeros antes de terminar, ¿qué es para ti liderazgo de metro cuadrado? Wow, liderazgo de metro cuadrado es para mí descubrir qué más magia es posible en mi vida. Qué Esa bello, frase. Me encantan las preguntas y lanzar preguntas al universo y levantarme todos los días diciendo qué más magia es posible en mi vida. qué belleza, Eva. Antes de tocar tierra, te voy a hacer estas últimas tres preguntas que son muy breves y serían, si te fueras hoy al aeropuerto y tuvieras que tomar un vuelo, ¿dónde irías? ¿Con quién? ¿Y qué es lo que no te olvidarías en este viaje? ¡Wow! ¿A dónde iría? Pues me iría a Asia porque es un lugar que me hace recordar. Sí, Asia me hace recordar quién soy. Iría con mi familia, con mi compañero del alma y con mis hijos. ¿Y qué es lo que me llevaría? Me llevaría muchas ganas de gozar la vida y de seguir aprendiendo. Qué maravilla. Ha sido un placer conocerte, un placer tenerte a bordo. Me ha encantado este vuelo porque me da mucha alegría en el corazón que siento que nos podemos dar el permiso que es real, que pasa, que somos personas de carne y hueso, que estamos buscando vivir la vida de una manera mucho más cercana a esas que somos, ¿no? Y quizás a partir de ahora, cuando preguntemos a un niño que quiere ser de mayor, y como yo soy una niña también aquí, tú también, yo quiero ser feliz y disfrutar mientras que esté. Y lo que sea, pues ya se verá, porque estamos construyéndonos, estamos haciendo esta escultura que llegará hasta el último día, va a estar funcionando ese torno o lo que queramos utilizar, ¿no? Así que gracias de corazón, Eva. No sé si quieres decir algo antes de irnos. Bueno, un poco más de lo mismo, que elegir es posible, sí, y que veamos la vida como que nos han regalado una serie. Entonces, que descubramos ese propio manual de nuestra serie y vivamos esa aventura, porque es una aventura y podemos ser la diosa de esa aventura, podemos ser la protagonista. Exactamente, ya que te montas una peli nueva, que seas la protagonista, no te vas a poner allí de secundaria, no, no, hay que ser protagonista de tu propia Exacto. vida, qué menos, ¿no? Gracias, Eva. Eva, te pueden encontrar en Instagram, no era Eva-Álvarez. Eva, no, es Eva Álvarez Art, todo seguido, Vale, como igualmente lo arte en pondremos. inglés. Ok, Vale. lo vamos a poner por aquí. Muchísimas gracias, Sina. Gracias a Gracias por ti, subirme a este vuelo tan bonito. Me ha encantado, he disfrutado muchísimo qué y a bueno. por muchos más. Felicidades por tu proyecto, me encanta. Muchas Muchísima gracias. autenticidad. Para mí es un regalo poder abrir en este galley, veis que hay ventanas, pues aquí que cada uno abra la ventana que le apetezca. Yo al final pongo a disposición este lugar porque lo que es bueno para mí lo comparto y siento que todas las personas en este mundo tenemos cosas que compartir. Aunque tu vida parezca súper
aburrida aparentemente, porque en el momento en el que tu vida era aburrida, ahora hablo de ti, Eva, con lo que nos has contado, seguro que había cosas que nos podías contar en esos momentos que para otras personas sería algo interesante. Así que creo que todas y todos tenemos algo que contar y bueno, esto es un espacio para ello. No me quiero ir sin deciros a la familia bonita que nos escucha, gracias otra vez, una vez más, por estar aquí, por una semana más, por compartir, suscribiros, porque muchos de vosotros sí estáis, otros no, y compartir, por fin, porque esto, cuanto más seamos, mejor. Y bueno, como siempre, yo aquí me lo paso genial, esto para mí es un momento de mindfulness total y no me quiero olvidar de deciros que sigáis floreciendo con vuestro liderazgo de metro cuadrado, con amor y mucho humor. Hasta la próxima semana. Gracias de corazón.